si el mejor delantero de la historia belga estuviera preparando en la sombra la traición más espectacular del fútbol italiano. Nápoles, la ciudad del Vesubio, la ciudad de Maradona, la ciudad que lo recibió como un rey, que lo vio levantar el Scudetto, que creyó en él como en un Mesías. Y él, Romelu Lukaku, simplemente decidió no presentarse al entrenamiento. Esto no es un rumor, no es una intoxicación informativa. Es la realidad brutal de un culebrón que sacude a toda Italia desde hace varias semanas. Y hoy vamos a contároslo todo, porque detrás de este asunto hay mucho más que una ausencia al entrenamiento. Hay el final de una historia de amor. Hay un fichaje que se prepara y algunos clubes en Italia ya saben exactamente lo que quieren hacer con él. Quedaos con nosotros, empieza ahora. Antes de hablar del escándalo, recordemos quién es realmente este hombre. Romelu Lukaku, nacido el 13 de mayo de 1993 en Amberes, Bélgica. Un gigante de 1,91 m, lanzado al fútbol profesional con tan solo 16 años en el Anderlecht. Un chico de familia humilde, hijo de un exfutbolista profesional, que creció con una sola obsesión: ser el mejor. Su trayectoria es titánica. Chelsea, Everton, Manchester United, Inter de Milán. Vuelta al Chelsea por un traspaso récord de 113 millones de euros. Luego la Roma, luego Nápoles. 8 clubes profesionales. Decenas de millones de euros en los mercados. Una carrera que parece no haber encontrado nunca un puerto estable, pero hubo un momento, un verdadero momento de gracia. En el Inter de Milán, bajo las órdenes de Antonio Conte, Lukaku era imparable, campeón de Italia en 2021, elegido mejor jugador de la Serie A esa temporada. 14 goles la temporada pasada todavía con la camiseta del Nápoles, con 10 asistencias en 36 encuentros. Un jugador total, un pivote de juego, un líder en el vestuario. Por eso, cuando Antonio Conte firmó por el Nápoles, solo tuvo un nombre en mente para liderar su ataque: Lukaku. Otra vez él. Siempre él. Y el Nápoles desembolsó unos 30 millones de euros para ficharlo en el verano de 2024. El dúo mágico había vuelto. Los aficionados napolitanos lo creían. Conte lo creía. Todo el mundo lo creía. Y entonces, todo se derrumbó. El 14 de agosto de 2025 es una fecha que quedará grabada en la memoria de los tifosi napolitanos. Ese día, en un simple partido de pretemporada contra el Olympiacos, Lukaku lanza un disparo con el pie izquierdo, intrascendente, normal, y se desploma, la mano sobre el muslo izquierdo, la mirada perdida en el vacío. Antonio Conte lo retira inmediatamente y pocas horas después el diagnóstico cae como un hachazo: lesión severa del músculo recto femoral del muslo izquierdo, mínimo 3 meses de baja, quizás una operación, quizás más. Es el comienzo de un calvario. El Nápoles se queda sin su arma principal desde el primer día de la temporada. Sin Lukaku, el club se ve obligado a fichar urgentemente a Lorenzo Luca por 35 millones de euros. Sus dos suplentes habituales, Giovanni Simeone y Giacomo Raspadori, habían sido vendidos. El club se había reorganizado en torno a él, y él estaba ausente. Los meses pasan. El Nápoles intenta mantener el ritmo en la Serie A, la Copa de Italia, la Supercopa de Italia y la Liga de Campeones. Pero sin Lukaku, algo falta. Esa presencia física, ese liderazgo natural, ese peso dentro del área rival. Conte lo sabe, lo repite incluso públicamente. Es muy importante haber recuperado a Romelu. Palabras sinceras, paciencia demostrada. Lukaku, por su parte, muerde el freno. Regresa progresivamente en enero de 2026 durante la Supercopa de Italia. No juega. Las semanas pasan. Cuando la temporada se reanuda en la Serie A, intenta recuperar su nivel, pero el ritmo no está. El cuerpo se niega a responder y las cifras son demoledoras. En toda la temporada 2025 a 2026 suma apenas 7 partidos disputados, un solo gol, 64 míseros minutos de juego desde su regreso de la lesión en enero. Un solo gol. Eso es todo lo que ha podido ofrecer al Nápoles esta temporada.
y en marzo de 2026 una nueva lesión en la cadera lo aleja de nuevo de los terrenos hasta finales de mayo. Volverá quizás para el Mundial, quizás, pero la lesión es solo la punta del iceberg. Finales de marzo de 2026, parón internacional. El Nápoles espera el regreso de sus jugadores para retomar los entrenamientos. Lukaku, en cambio, está en Bélgica. Lesionado en la cadera, ha renunciado al stage de preparación de la selección belga en Estados Unidos, prefiriendo quedarse en su país para trabajar individualmente en su condición física. Bien, eso puede entenderse, pero cuando llega el martes 31 de marzo, el día de la reanudación oficial en Castelvolturno, el centro de entrenamiento del Nápoles, Lukaku no aparece, no está. El Nápoles reacciona de inmediato. El comunicado del club es frío, quirúrgico, implacable. LSS Nápoles anuncia que Romelu Lukaku no ha respondido a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de considerar la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes, así como la suspensión por tiempo indefinido de la participación del jugador en los entrenamientos colectivos. Medidas disciplinarias. Suspensión de los entrenamientos colectivos. Ya no es una ausencia, es una ruptura. El presidente Aurelio De Laurentiis, hombre de carácter explosivo, personaje de alto voltaje, había lanzado sin embargo un último aviso días antes. Según Sky Sports Italia, el mensaje era claro: si Lukaku no regresaba a Nápoles para la reanudación, sería apartado del equipo y recibiría una sanción económica. Punto y final. Y el jugador no regresó. Giovanni Manna, el director deportivo napolitano, toma la palabra unos días después. Su declaración en DAZN no deja lugar a dudas. Romelu ha decidido quedarse en Bélgica para entrenarse y recuperarse de su lesión. No estamos contentos porque nos hubiera gustado hablar con él aquí en Nápoles. Debería volver la semana que viene y sabe que habrá consecuencias. Sabe que habrá consecuencias. Mientras tanto, la prensa italiana arde. El diario Il Mattino estima que la ira ha subido un peldaño en el seno del club. Tuttosport va aún más lejos, sugiriendo que esta polémica forma parte de una estrategia más amplia. Una estrategia para facilitar su salida, para empujarlo hacia la puerta. Lukaku, por su parte, intenta apagar el fuego desde su teléfono. En Instagram publica un mensaje para los aficionados: nunca podría darle la espalda a Nápoles. Pero las palabras suenan huecas cuando los hechos dicen lo contrario. La relación con Antonio Conte, el hombre que lo hizo regresar, el hombre que hizo todo lo posible para ficharlo, es descrita por Il Mattino como hoy, al borde de la ruptura. Al borde de la ruptura, con el propio Conte. Y es aquí donde la situación se vuelve verdaderamente explosiva, porque entre bastidores, mientras el culebrón napolitano se desarrolla, otros clubes observan la escena con atención, y un nombre se repite con insistencia en los pasillos del mercado europeo: el AC Milan, el AC Milan, el rival milanés. No el Inter, donde Lukaku vivió sus mejores años. No, el Milan, la misma ciudad, pero el otro bando, el del rojo y negro, el que representa al adversario histórico del Inter, el enemigo declarado del aficionado nerazzurro. Según Tuttosport, el AC Milan estudia seriamente la posibilidad de fichar a Lukaku en el próximo mercado de verano. El abismo creado entre el jugador y el Nápoles tras este episodio de ausencia hace que su marcha sea prácticamente inevitable, y la experiencia de Lukaku, su conocimiento de la Serie A, su reputación dentro del área, lo convierten en una opción interesante para los rossoneri de Allegri, que buscan un delantero centro de referencia. Pero aquí está lo que las fuentes cercanas al jugador transmiten a través de Matteo Moretto, uno de los periodistas de mercado más fiables de Italia, en el canal de YouTube de Fabrizio Romano. Lukaku tiene el deseo de volver a Milán. En el Inter, las puertas están claramente cerradas. Hay que ver si ciertos asuntos pueden abrirse en el Milan. El Inter, las puertas están cerradas. Eso es lo que piensa el club con el que fue campeón. Eso es lo que piensan los dirigentes nerazzurri de su antiguo héroe. Y entonces, fichar por el AC Milan, el rival del Inter, el enemigo en una ciudad dividida entre dos colores,
sería mucho más que un traspaso, sería una traición simbólica, la traición de una ciudad, de un color, de una identidad. El propio Moretto matiza: a día de hoy no hay nada concreto entre Lukaku y el AC Milan. La dirección rosonera aún no lo considera seriamente. Es más probable que Lukaku abandone Italia, precisa el periodista. Clubes saudíes y turcos han sido contactados. El Anderlecht, su club del corazón en Bélgica, también tiene el ojo puesto en él. Y Nicolo Chira, otro especialista del mercado transalpino, es categórico en X: la historia entre Romelu Lukaku y el Nápoles toca a su fin. Eso ya es una certeza. La pregunta ya no es si, sino dónde. Y aquí hay que ser honestos, porque esta situación va más allá del Nápoles, va más allá de Italia, toca algo mucho más grande: el Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México, la cita definitiva de una generación dorada belga, quizás la última oportunidad de Lukaku de levantar un trofeo internacional con los Diablos Rojos, pero para disputar un mundial a su mejor nivel, hacen falta piernas, hace falta ritmo, hacen falta partidos. Y ahí, Lukaku solo ha jugado 7 encuentros esta temporada, para un balance ridículo de un solo gol, apartado de su club hasta el final de la temporada, lesionado en la cadera, sin ritmo competitivo. Rudi García, el seleccionador belga, se encontrará ante un dilema inmenso. Puede permitirse alinear a un delantero de 33 años que prácticamente no ha jugado desde hace meses. El excapitán de los Diablos Rojos significa demasiado para el vestuario, para el símbolo, como para ser ignorado. Pero un jugador sin una condición física óptima nunca es un regalo, ni siquiera para un mundial. Y para el propio Lukaku, el desafío es aún más profundo. A 32 años, casi 33, cada temporada que pasa cierra un poco más la ventana de oportunidades. Una salida a Arabia Saudí sería una jubilación anticipada dorada, un regreso a la Premier League. Difícil de imaginar. El Anderlecht, un regreso a los orígenes emotivo, pero que no le ayudaría a encontrar el nivel físico necesario para el Mundial. La decisión de este verano será quizás la más decisiva de toda su carrera. Y aquí hay que ser honestos, porque esta situación va más allá del Nápoles, va más allá de Italia, toca algo mucho más grande: el Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México, la cita definitiva de una generación dorada belga, quizás la última oportunidad de Lukaku de levantar un trofeo internacional con los Diablos Rojos, pero para disputar un mundial a su mejor nivel, hacen falta piernas, hace falta ritmo, hacen falta partidos. Y ahí, Lukaku solo ha jugado 7 encuentros esta temporada, para un balance ridículo de un solo gol, apartado de su club hasta el final de la temporada, lesionado en la cadera, sin ritmo competitivo. Rudi García, el seleccionador belga, se encontrará ante un dilema inmenso. Puede permitirse alinear a un delantero de 33 años que prácticamente no ha jugado desde hace meses. El excapitán de los Diablos Rojos significa demasiado para el vestuario, para el símbolo, como para ser ignorado. Pero un jugador sin una condición física óptima nunca es un regalo, ni siquiera para un mundial. Y para el propio Lukaku, el desafío es aún más profundo. A 32 años, casi 33, cada temporada que pasa cierra un poco más la ventana de oportunidades. Una salida a Arabia Saudí sería una jubilación anticipada dorada, un regreso a la Premier League. Difícil de imaginar. El Anderlecht, un regreso a los orígenes emotivo, pero que no le ayudaría a encontrar el nivel físico necesario para el Mundial. La decisión de este verano será quizás la más decisiva de toda su carrera. Entonces, hagámonos la pregunta real: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lukaku tiene circunstancias atenuantes, una lesión grave desde el primer día, una rehabilitación larga y dolorosa, una presión inmensa de todo un club que contaba con él, y razones personales legítimas para quedarse en Bélgica, la pérdida de su padre, el reencuentro con su familia. Pero no se puede ignorar que Lukaku tiene un historial de traspasos complicados. Chelsea, Manchester United, la Roma, cada vez una promesa incumplida, una relación que se deteriora, una salida turbulenta.
Este patrón que se repite ya no es una coincidencia, es una constante. Lo que Tuttosport y la prensa italiana sugieren que esta polémica serviría para facilitar una salida es perturbador pero no inverosímil. En Nápoles, la caída deportiva de Lukaku, su jerarquía por debajo del joven Højlund y su elevado salario empujan a la dirección a buscar una salida limpia. Y crear un conflicto público es, a veces, la forma más rápida de romper un contrato. Lukaku con Conte era un rey. ¿Sería Lukaku sin Conte el mismo jugador? La pregunta merece ser planteada, porque en todos los sitios donde ha brillado, había un entrenador para sublimarlo. Mourinho en el Manchester United, Conte en el Inter, Conte de nuevo en el Nápoles. Solo ha decepcionado con frecuencia. Así está Romelu Lukaku en esta primavera de 2026, apartado de su club hasta el final de la temporada, lesionado, enfrentado con su directiva, en conflicto abierto con su entrenador y a 7 meses de un mundial al que ha dedicado toda su carrera. Un hombre de pie sobre las ruinas de una temporada que debía ser su gran regreso. Un gigante al que se le ven las costuras por primera vez, pero también un jugador capaz, lo sabemos, de renacer de sus cenizas. Lo hizo antes, en el Inter, en el Nápoles la temporada pasada. La pregunta, la de verdad, es ¿dónde estará este verano? ¿Con qué camiseta intentará recuperar el nivel que le permita brillar en el Mundial? En Arabia Saudí, en la comodidad del sol y los petrodólares. En Turquía, para relanzar la máquina en una liga menos exigente. En el Anderlecht, para cerrar el círculo emocional de su vida. O hipótesis que haría temblar a toda Italia, con los colores del AC Milan, el rival del Inter que le dio todo. La historia de Lukaku está lejos de terminar, pero el capítulo napolitano se cierra entre el dolor, el conflicto y la incomprensión, y quizás en el fondo en la traición, llamada a la acción. Si os ha gustado este análisis, si este culebrón os apasiona tanto como a nosotros, entonces solo hay una cosa que hacer. Suscribíos a Nova Fútbol para no perderos nada de la actualidad del fútbol. Dale like a este video. Compártelo y cuéntanos en los comentarios, ¿merece Lukaku todavía una oportunidad en el más alto nivel o su momento ya ha pasado? Nos vemos muy pronto, aquí en Nova Fútbol.